Muchas gracias por venir. Yo me llamo Manuel Delgado, soy socio voluntario de Entre Culturas y esta noche pues me toca presentar esta noche de té y solidaridad. La noche de té y solidaridad antes había té para todo el mundo, ahora pues se reduce a un té simbólico que nos tomamos entre el presentador y la persona que viene a hablar. Es un ámbito en el cual, pues, de una forma relajada, preferimos quizás esta sala por eso, en vez de la que está ahí enfrente, que es una sala más académica, pues en un ambiente más relajado hay alguien que viene a contarnos fundamentalmente un testimonio que ha vivido. La noche de té y solidaridad de esta noche, valga la redundancia, pues como indica su cartel que está ahí, con el que se anunció Norberto Aramburu Odas, compartir vida y emociones de los 2 últimos años en una zona del Perú declarada zona de extrema pobreza. Bueno, hasta aquí la presentación corta. Norberto Aramburu y yo nos conocemos, me parece, desde 1965. Los dos somos compañeros de colegio, del mismo curso que está aquí, nos llevamos 6 meses de edad y hemos sido compañeros de curso desde esa época. Primero aquí en el colegio y luego pues, hemos mantenido la relación durante los años siguientes. Yo creo poder afirmar que casi todo lo importante de la vida que nos ha pasado a cada uno de nosotros, el otro está cerca. Te voy a decir lo que te puede hacer esta cerca, ¿no? Y a lo mejor eso puede servir como definición de amistad, ¿no? Durante todo este tiempo. Relación que además luego se ha ampliado a las familias respectivas y tal. Bueno, pues lo último que yo quería decir antes de dejarle que nos cuente, que es el que tiene que contar cosas, es el último motivo por el cual en una ONG como esta, que se dedica fundamentalmente a la educación, tiene todo el sentido el que él está aquí para contarnos cosas. Entre Cultura es una ONG de los jesuitas que se dedica a la educación, pero lo que le interesa a la ONG no es solo, digamos, los proyectos educativos a los que se ayuda. Lo que le interesa fundamentalmente es que cambiemos un poco la mirada que tenemos sobre el mundo. Si lo vemos de otra manera, empezaremos a enterarnos de problemas que ignorábamos y empezaremos a tener ganas de intentar colaborar y ayudar en algo en lo que se puede. En ocasiones será el ámbito educativo, en ocasiones cuando haya una pandemia será el ámbito sanitario, en otras ocasiones será el ámbito ecológico, será el ámbito del desarrollo o de la defensa de los derechos de los indígenas, será el que sea. Bueno, pues ya está. Con esta introducción verán ustedes cómo al final lo que nos cuente Norberto servirá para que cambiemos un poco nuestra mirada sobre el mundo. Y la primera pregunta viene de cajón. ¿Qué te ha pasado a ti para que termines tú en Santa Clotilde? Ahora tú y todos los demás os vais a enterar. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a Manolo por la presentación, a Julia del Valle, que es de alguna manera la culpable de que yo esté aquí hoy, y por supuesto a Entre Culturas por esta oportunidad, ¿no?, que me da de compartir lo que, como dice la presentación, yo considero un privilegio. Bueno, la presentación habla de privilegio y de vocación. Normalmente la vocación nos sugiere siempre la vocación religiosa. Por eso yo me he ido al diccionario de la RAE, pero la vocación, según define la RAE, es la inclinación a un estado, una profesión o una carrera. Y también otra acepción que da es la inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de religión. Todos tenemos una vocación, o la mayoría, ¿no?, del tipo que sea. Y bueno, cuando además de tener una vocación, tú sientes la inspiración de que es Dios quien te pide cumplir algo, esa vocación, y tienes además la posibilidad de cumplirla, entonces se convierte en un privilegio. Y por eso así he titulado yo mi charla. Un privilegio que a mí me surgió, contestando a la pregunta de Manolo, de una forma totalmente casual. Yo
soy médico, me había jubilado, he trabajado más de 40 años para el Servicio Andaluz de Salud, me había jubilado ya, yo ya no pensaba ejercer la medicina, ya había colgado la bata y mi idea era otra. Yo efectivamente quería hacer un voluntariado, pero la mayoría conocéis ya la historia, entonces no me voy a entretener en contarla mucho para no perder tiempo, pero lo cierto es que, a mí me llaman de que hay problemas en un hospital de la Amazonía peruana, un hospital rural, que necesitan médicos porque se han quedado sin médicos, y entonces, pues, allá que termino yo, un hospital que está en una localidad que se llama Santa Clotilde y que el hospital tiene el mismo nombre, Santa Clotilde. ¿Y dónde está Santa Clotilde? Bueno, doy por hecho que todos sabemos geografía, aunque hoy día ya no se estudia mucho, pero bueno, Santa Clotilde está en Perú, Perú está aquí, en la pancita esta que hace Sudamérica hacia el Pacífico. Si nos acercamos más, ahí tenemos un poquito lo que es la frontera de Perú, aquí lindando con Ecuador, y aquí en esta zona norte de Perú, muy cerquita ya de Ecuador, ahí está Santa Clotilde. Si os fijáis por aquí, acercándolo más, bueno, le estoy dando, eso pasa por jugar con los botones. Por aquí discurre el río Amazonas, aquí está la ciudad de Iquitos. Perú, para los que no lo conozcáis, está dividido en departamentos. Los departamentos de Perú equivalen como las autonomías aquí en España, y cada departamento tiene su gobierno regional. Entonces, toda esta zona en la que yo fui a parar pertenece al departamento de Loreto, y la capital de Loreto es Iquitos. Por Iquitos pasa el Amazonas, y aquí tenemos este otro río que entra por Ecuador y viene a desembocar aquí al Amazonas, que es el río Napo. Y justamente a mitad de camino del río Napo está Santa Clotilde. Todo este territorio pertenece al Vicariato Apostólico San José del Amazonas. Quiero decir, pertenece, desde el punto de vista eclesial, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, un vicariato, para los que no lo sepan, es casi el equivalente a una diócesis. Tenemos nuestro obispo y tenemos nuestras órdenes religiosas y todo como cualquier diócesis, ¿no? Y el vicariato es propietario de una serie, no solo lleva temas apostólicos, sino que además es propietario de una serie de terrenos, y dentro de esos terrenos pues se encuentra parte de lo que es Santa Clotilde. Y además en Santa Clotilde tiene el hospital, la parroquia y un colegio. Ahora hablaremos de cada una de esas instituciones. Si nos acercamos un poquito más y nos centramos ya en lo que es propiamente el vicariato, pues vemos que aquí sigue estando el río Napo, por aquí anda Santa Clotilde y vemos un montón de puntitos azules. El hospital de Santa Clotilde no se limita propiamente al hospital, sino que constituye lo que se llama allí una microrred sanitaria, es decir, es el hospital y 15 puestos de salud que están distribuidos a lo largo del río. Todos estos puntitos son poblaciones. Si os fijáis, alrededor no hay nada. ¿Por qué? Porque todo esto es selva. Nosotros estamos ahí en mitad de la selva. Tú te sales de Santa Clotilde y ya estás perdido. Pero perdido que te pierdes, vamos, porque no hay carreteras, no hay caminos, no hay nada. Entonces, todos los poblados se sitúan en la margen del río. Por un motivo, porque el río allí es la vida. No hay carreteras. Allí todos los desplazamientos son por vía fluvial. Entonces, pero además la gente vive de la pesca, de la caza y de lo poquito que pueden cultivar en la chacra. La chacra es la huerta, para que nos entendamos. Entonces, Santa Clotilde tiene el hospital y luego tiene 15 puestos de salud distribuidos en todo este territorio. 500 kilómetros de río que
depende de nuestra asistencia. Y 500 kilómetros que hay que recorrer en barca porque no hay otro camino. A mí me ofrecen ir allí y para mí aquello me surge casi de un día para otro, es decir, porque yo me había avisado con mucho tiempo, año 2020, plena pandemia, todo cerrado, no había forma de viajar y entonces hasta que yo pude conseguir un visado para entrar en Perú pasaron unos meses, desde que yo había decidido que sí, que iba a ir allí. Pero es que cuando consigo el visado me lo dicen con una semana de antelación, así que el viaje un poco a ciegas. Yo me había informado un poquito de lo que era el hospital, pero tampoco tenía. A mí, mis hijos, incluso mis amigos me decían, pero tú allí, ¿cómo vas a estar? ¿En qué condiciones vas a vivir? ¿De dónde vas a vivir? Yo no sabía ni dónde iba a vivir. Yo, un poco de broma, aunque por dentro casi que lo pensaba en serio, decía, pues ya habrá 2 árboles donde amarrar una hamaca. Entonces, bueno, pues un poco así fue como hice mi viaje. Un viaje por el río Napo. El río Napo, allí los ríos son inmensos. Si conocéis el Amazonas, pues el Napo no es tan grande como el Amazonas, pero es un río respetable, tiene una anchura media de 1 kilómetro. Entonces, bueno, pues es un río además con un caudal grande, con una velocidad, el agua corre muy rápida, es un río relativamente peligroso que hay que conocerlo bien. Cualquiera no puede echarse ahí a navegar porque tiene sus peligros. Además tiene unos desniveles muy grandes de una época del año al otro, puede cambiar varios metros de altura y en las épocas que está más bajo se pueden formar bancos de arena y hacen que la embarcación pueda encallar. El viaje, hay que salir de Sevilla, hay que ir a Madrid. En Madrid hay que coger un avión que tarda 11 horas y media en llegar a Lima. En Lima tienes que coger otro avión que son otras 2 horas hasta Iquitos. En Iquitos tienes que hacer noche y a la mañana siguiente, muy tempranito, con las primeras luces de la mañana, se coge un barco que no es nada del otro mundo. Imaginaros un microbús para 40 personas con un motor, pues eso es el barco. No hay ni por dónde moverse. 7 horas de trayecto por el río, sentadito en tu asiento, sin poderte mover mucho, y que el barco no se averíe, porque las 7 horas se pueden mover 10, 9 o 10, y si el motor se avería y hay que esperar que venga alguien a ayudarnos. A veces con niebla, bueno. Y claro, pues lo primero que a uno se le ocurre es decir, bueno, ¿dónde me voy a meter, ¿no? Que me entere por lo menos de dónde me meto y para qué. Porque yo tampoco a mí me habían dicho que yo tenía que ir allí a ayudar como médico, pero yo tampoco sabía muy bien qué iba a hacer yo allí. Yo he sido más de 40 años ginecólogo, pero solo ginecólogo. Yo no sabía de otras partes porque la medicina moderna, pues tiene una característica, yo no sé si por una parte una ventaja y por otra un inconveniente, y es que nos superespecializamos mucho, y entonces sabemos algo de nuestra especialidad, pero no sabemos nada del resto, o muy poquito, y entonces allí no hay especialistas, allí hay que hacer todo lo que llegue. Entonces, bueno, pues un poquito ese temor yo lo llevaba, por supuesto. Y bueno, a medida que el barco avanza ya te empiezas a enterar de dónde te estás metiendo, porque son 7 horas viendo este paisaje. Ahí nada más que ves árboles, maleza, de vez en cuando algún pobladito que está ahí a la orilla del río, y eso es todo lo que te vas encontrando. Algunos paisajes muy bonitos, la mayoría, por supuesto, y cuando empiezas a ver casas, pues te empiezas a dar cuenta de la pobreza que hay allí. Las casas son de madera, con los techos de calamina o techos de palma trenzada, y bueno, y así es como vive la gente, ¿no? Casas muy abiertas. Como decía antes, el río es la vida, el río se usa para bañarse, el río se usa para beber, el río se usa para todo, para la higiene, para navegar, para pescar. Y después de esas 7 horas, pues uno llega a Santa Clotilde. Santa Clotilde, como es la capital del distrito, pues es un poquito más, digamos, está un poquito mejor, más urbanizada. Esta sería
la calle principal, ¿no? La calle Sierpe de Santa Clotilde, donde están las 8 o 9 tiendas que hay en el pueblo. Santa Clotilde está sobre una loma, está edificada sobre una loma, entonces las calles están a distintos niveles. Hay un primer nivel que es de casas pegado al río, un segundo nivel que es este de las tiendas y un tercer nivel que es donde está el hospital. Este es nuestro hospital, la entrada de nuestro hospital, que todavía, no sé si mientras yo estaba aquí lo habrán cambiado, cuando yo me vine todavía conservaba este cartel, que es porque esto empezó siendo un centro de salud. Hace ya bastantes años que se convirtió en hospital, pero conserva todavía el cartel de cuando era centro de salud. Este es el hospital, no es el Virgen del Rocío, no es el Macarena, no es el Balme, pero bueno, es lo que hay y a nosotros pues nos sirve para prestar la atención que podemos prestar. Un hospital que tiene ya más de 50 años de antigüedad, con muchas carencias, que ha necesitado diversas reformas y sigue necesitando, bueno, tiene una construcción de una calidad más bien baja y bueno, está por ejemplo en la sala de hospitalización, no hay habitaciones individuales, salvo 2 o 3 que tenemos aparte para las mujeres que dan a luz y luego toda la hospitalización pues una sala corrida como vemos aquí, como al estilo de los hospitales antiguos que había aquí. Y incluso, bueno, la sala era más larga, pero cuando llegó el COVID tuvimos que poner esta zona de paneles para separar una parte y poder aislar a los pacientes con COVID. Aquí a la izquierda se ve otra pequeña sala más estrechita que se construyó hace un par de años, poco después de yo llegar al hospital, y que se hizo para pediatría, para separar a los niños de los adultos. Un hospital, como os digo, con muchas carencias, el techo ya se nos cala cuando llueve y los que conocéis las zonas tropicales pues sabéis cómo llueve allí, que allí no llueve, allí jarrea y bueno, ya se nos cala, ¿no? Entonces ahora también estamos en fase de tener que cambiar todo el techo, pero eso es un presupuesto importante y ahí andamos a ver lo que hacemos. Aparte de Santa Clotilde, luego nosotros atendemos 112 poblados, repartidos en esos 500 kilómetros de selva y de río. 112 poblados donde ya no está la cosa tan urbanizada, donde ya ahí lo que hay es campo, selva y casas. Y esto es, así es como vive allí la gente. Casas muy abiertas, casas que no tienen casi paredes, no tienen, por supuesto, no hay ventanas, porque el clima tropical es muy húmedo. Allí no puedes tener las casas cerradas porque te come la humedad. Tienes que tener abierto para que corra el aire y se ventile todo. Entonces, como además no hace frío, pues de noche da igual que corra el aire, mejor, porque realmente el clima es caluroso. Esto es lo que te vas encontrando cuando sales a los poblados, que tenemos que salir mucho. ¿Qué más me encuentro? Pues un territorio donde el río, como he dicho antes, orada mucho, y porque lleva mucha fuerza, y aquí, por ejemplo, bueno, se producen inundaciones con frecuencia cuando el río sube, pero también a veces hay corrimientos de tierra, como pasó aquí. Esto era el primer nivel de casa de Santa Clotilde, que en un corrimiento de tierras casi se fue entero, y hubo un montón de familias que se quedaron sin casa y hubo que realojarlas en la parte alta. Bueno, desgracias suceden, pues no solo para las casas. Aquí vemos, por ejemplo, la calle que bajaba al muelle, pues totalmente rota por el corrimiento de tierra. Un mercado de abastos que se acababa de hacer, nuevecito, se estaba a punto de inaugurarse y se rajó entero, inservible. Bueno, eso es el lugar que yo me encuentro. Pero también hay mucha gente, ¿no? ¿Y cómo es la gente de allí? Bueno, pues el 70% de la población es indígena y el 30% mestiza. Sobre todo
Cuanto más alejados están los poblados de Santa Clotilde, mayor es la proporción de indígenas. Hay una zona, hay un contraste grande, ¿no?, en la gente, porque por un lado es gente amable, es gente hospitalaria. Si te metes en su casa te van a dar de comer, casi seguro. Además allí no puedes decir que no porque se ofenden, tienes que decir que sí aunque no te guste lo que te dan, porque si no se ofenden. Pero luego también son gente, sobre todo con los extranjeros, bastante desconfiada. Entonces te pueden dar de comer, pero no te metas en muchas profundidades porque no se van a abrir. Son bastante desconfiados. Una población donde la natalidad es muy alta. Las familias son de 7, de 8, de 9 hijos y entonces la población infantil es más del 50%. Ahí tenemos un montón de niños. Esto es una de las continuas salidas que hacemos a poblaciones. Concretamente esto era una campaña de vacunación. La vacunación hay que hacerla con mucha frecuencia porque hay que cubrir todos los poblados vacunando a los niños. Unos niños que, bueno, dentro de su pobreza pues son muy alegres, como todos los niños. La mayor diversión es el río. A ellos les encanta jugar en el río, bañarse, pero unos niños que se tienen que hacer adultos demasiado pronto. Y como los padres muchas veces tienen que salir a buscarse la vida, y a veces cuando los padres salen, no salen para volver en el día. A veces salen y se están fuera 15 o 20 días, y si no hay abuelos o no hay un vecino que se encargue de ellos, el hermano mayor es el que cuida de los pequeños. Claro, eso trae muchos problemas, porque el hermano mayor puede tener 7, 8 años muchas veces, o menos a veces, y él es el que guisa, es el que hace de comer, y entonces nos encontramos desnutrición, nos encontramos mala higiene, encontramos parasitosis, encontramos, bueno, pues todo lo que trae ese tipo de pobreza, ¿no? Y también hay que empezar a ayudar a las familias muy jóvenes y a trabajar el campo, porque es lo que hay, ¿no? Y hay que alternar el colegio con las horas libres para trabajar. La sociedad de la selva tiene muchas virtudes, pero también tiene algunos defectos. Y hay un deporte nacional allí, desgraciadamente, que es el alcoholismo. Allí la gente, como no tiene otra distracción, se distrae tomando. Allí le llaman, si tú le preguntas allí a una persona si toma, lo que le estás preguntando es si bebe alcohol. La palabra, el verbo tomar allí tiene ese sentido. Entonces allí, en cuanto consiguen un dinerito, lo primero que hacen es irse a comprar cerveza, o si son poblados donde no tienen acceso a la cerveza, pues se fabrican su propia bebida. Ellos fabrican una bebida casera que se llama masato, y que es un fermentado de yuca. Y bueno, pues entonces el alcoholismo tiene también sus consecuencias, porque bueno, detrás del alcoholismo vienen las peleas, vienen las agresiones, vienen los malos tratos, vienen las violaciones, vienen un montón de cosas que nos encontramos aquí. La población infantil y juvenil es la que sufre mayormente, también las mujeres sobre todo, porque allí el machismo es enorme, ¿no? Pero sobre todo la población infantil y juvenil es la que sufre. Como he dicho antes, el vicariato tiene allí 3 instituciones y una de ellas es el colegio. El colegio tiene 1.300 alumnos porque tiene todos los grados. Es un colegio donde los niños entran con 5 años, en lo que allí se llama inicial, y salen con 18 años ya, en teoría, para poder ir a la universidad. En la práctica, a la universidad no va prácticamente nadie, porque lo más cerca hay que ir a Iquitos, y eso cuesta dinero y la gente no lo tiene. Entonces, quitando los 2 o 3 que cada año consiguen una beca, no va más nadie a la universidad. ¿Qué pasa? Que cuando terminan el colegio, su bachillerato, pues se vuelven a casa a hacer lo que han estado haciendo toda la vida. Entonces, eso también dificulta mucho que la sociedad de la selva pueda progresar. El colegio, por supuesto, sí que es una institución católica, llevado por unas religiosas que están allí también dependiendo del vicariato. Y sí. Tengo una pregunta, ¿y esos 2 o 3 que se van a estudiar
Esos no vuelven. Esos no vuelven, no vuelven. Eso se busca, lógicamente. Mira, el problema, ¿por qué no hay médicos en el hospital? Porque nadie quiere ir allí a trabajar. ¿A quién le apetece vivir ahí? Bueno, pero a lo mejor pensaba hablar de un programa de que tome conciencia de la necesidad de progresar en la zona y revertir todos esos conocimientos, pero claro, el que puede salir. Pues, ya, no existe ese programa. Y incluso nosotros hemos, con alguna ONG que nos ha ofrecido becas, hemos intentado hacer alguna especie de promoción, es decir, un poco a lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Yo te beco los estudios, pero tú me firmas un acuerdo de que cuando termines vas a venir un mínimo de X años a trabajar aquí. Pero eso no es tan fácil de conseguir porque la ley peruana no prevé esas cosas. Entonces, legalmente, como no le puedes obligar, por mucho que te firme, entonces es complicado el tema. Pero bueno, lo que sí se intenta desde el colegio es dar una educación religiosa católica y sobre todo concienciar a los niños de que los abusos, las violaciones, todo eso que está tan metido en su cultura y que ellos lo tienen normalizado, pues de que aprendan a darle nombre a esas cosas, de que aprendan que eso es un delito, que no está bien, que no tienen por qué consentirlo y bueno, pues por lo menos que vayan saliendo de esa situación en la que se encuentran. Entonces, bueno, pues se dan talleres, hay apoyo psicológico, hay talleres donde, bueno, pues como digo, desde el hospital con esta por ejemplo es una chica, una psicóloga que estuvo trabajando en nuestro hospital y colaboraba en el colegio también tiene su propio psicólogo y bueno, pues se intenta dar ese tipo de formación, ¿no? Pues cosas que, bueno, que también pasan aquí en nuestra sociedad, ¿no? Pero que allí están mucho más ampliadas, ¿no? Más, de hecho, fijaros cómo llega la situación. El colegio lo llevan las monjas, pero las monjas son 4. No quiere decir que 4 estén encargadas de 1.300 alumnos. El colegio es un colegio concertado con la educación pública y hay 70 profesores contratados por el Estado. Este año pasado, este curso pasado, hemos tenido 5 denuncias de abusos de profesores a niñas. Los mismos profesores abusan de las niñas. Y bueno, y si ha habido 5 denuncias, quiere decir que ha habido 500 casos. Porque lo que se denuncia es el 0,1%. Pero es que no tenemos tampoco un respaldo legal ni policial. Santa Clotilde tiene una dotación de 9 policías, un comisario y 8 policías para los 500 kilómetros, no para el pueblo de Santa Clotilde. ¿Cómo controla 112 poblados en 500 kilómetros de selva con 9 policías? Y cuando la corrupción está metida hasta en la propia policía, pues apaga y vámonos. Este es el comisario que tuvimos anterior al que hay actualmente. Lo pillaron en el aeropuerto cuando estaba a punto de escaparse, porque era el cabecilla de una banda de tala ilegal. Los duros, no sé si lo leí desde ahí, los duros del Amazonas se llamaba la banda. Bueno. Pero bueno, dentro de los defectos también hay muchas virtudes. Y bueno, y la población de la selva, lo mismo que la población en general peruana, es una población que celebra mucho, celebra muchísimo. Hay un montón de festividades en Perú. Allí los sábados, por ejemplo, son días laborables, pero es que luego tienes tantas fiestas al año que casi que lo compensas. Entonces, bueno, por supuesto se celebra la liturgia, se celebra la misa. Aquí se estaba celebrando cuando yo volví de las vacaciones anteriores, me encontré que ese corrimiento de tierra también había afectado a la iglesia y entonces hubo que habilitar así de urgencia un almacén que hizo las veces de iglesia. Y
incluso tenemos nuestro coro de niños, todos allí con su poncho uniformado. Poquito a poco ese almacén se adecentó y se fue poniendo más bonito, y hasta que se nos quedó pequeño y hubo que buscar otro lugar, ¿no? Pero se celebran todos. Este año el colegio, por ejemplo, ha celebrado el 75 aniversario, que es una cifra muy de celebrar, ¿no? El colegio tiene también su propia banda de música, y bueno, se celebran los cumpleaños, se celebra el día de la primavera, se celebra el día de Santa Rosa de Lima, se hacen procesiones. No miréis mucho a Santa Rosa, que es muy fea, porque no sé por qué le han puesto ahí esa cara tan blanca. Misma Santa Rosa era peruana, no me imagino que su piel no era tan blanca, que ahí la han pintado de blanco, pero es la que hay. Se celebra la Semana de la Lactancia Materna, que también es, bueno, se celebra allí porque se celebra en todo Perú. Allí en realidad, ya he dicho muchas veces, allí no hace falta celebrarla, porque es que las mujeres o dan la teta, no tienen dinero para comprar otra cosa. Entonces allí no hace falta promover la lactancia materna porque aquello es cultural. Pero bueno, se celebra y es muy bonito porque ves cómo las madres compiten. Hay un concurso donde las madres compiten para un concurso donde después se declara o se corona al rey Mamón. En este caso, este año era este. Sí, lo llaman así, el rey Mamón. Y bueno, luego se hace un pasacalle, todo, bueno, se celebra también el Día del Indígena. Una de las actividades bonitas que hace el colegio es intentar conservar la cultura indígena, porque allí tenemos 9 etnias distintas y algunas tienen su propia lengua, aunque prácticamente toda la población habla español, pero incluso hay algunas partes de algunos poblados que la gente ni siquiera habla español, habla su propia lengua. Entonces, lo que se intenta es que eso no se pierda, que no se pierdan sus costumbres, por lo menos las costumbres positivas, porque también hay algunas muy negativas, ¿no? Y entonces pues el colegio organiza talleres. Pues el día que se celebraba el día del indígena, pues se hacen danzas con los bailes típicos, se hacen muchas. Se celebra la Semana Santa, desde la procesión de Palmas del Domingo de Ramos, se hace una teatralización de la Pasión, de la Crucifixión. Se celebran un montón de cosas. Las misas, incluso cuando son fiestas especiales, pues son unas misas también donde se intenta inculturar la liturgia para que meter, pues, bueno, temas de danzas de la propia selva, o por ejemplo cuando llega el día de Navidad, la misa de Nochebuena, pues la homilía se sustituye por una teatralización del nacimiento de Jesús, o cuando llega el Día del Padre, pues la misa lo que se hace es una teatralización de los distintos tipos de padres que te puedes encontrar allí en la selva. Bueno, todo es... La verdad es que en ese sentido la sociedad colabora mucho, todo el mundo se junta, y es muy bonito ver cómo el pueblo participa en todas esas cosas, ¿no? Y bueno, claro, uno cuando va allí piensa que puede hacer algo, que puede dar algo, pero por supuesto siempre, y los que habéis hecho voluntariado lo sabéis, es mucho más lo que se recibe que lo que se da. Y el primer beneficio que yo me encuentro es que no voy a tener que dormir entre 2 árboles. Afortunadamente el hospital pues cuenta con unos apartamentos, bueno, bastante decentes, y aquí es donde yo me hospedo. Este es un apartamento con 3 dormitorios, es compartido por supuesto, pero bueno, la mayor parte del tiempo yo estoy solo porque es un apartamento para voluntarios, y hay veces que
no sé por qué, si casi siempre hay más voluntarias que voluntarios, y entonces el apartamento de las voluntarias está lleno, pero el de los voluntarios suele estar más vacío. Bueno, pues tengo ahí mi saloncito, mi cocina, en fin, que lo segundo con lo que me encuentro es que no voy a pasar hambre, porque el hospital tiene una gerente que también es una laica voluntaria. Ella no es médico, ella hizo la carrera de empresariales y es la gerente, pero la gerente es soltera y vive con las monjas. Y entonces ella desde el primer día me dijo a mí: tú no vas a comer en el hospital, vas a comer con nosotras porque la comida es más variada, y como quiere que yo le dure allí mucho, pues entonces me privilegió, y entonces yo el desayuno y la cena me lo preparo en mi apartamento, pero el almuerzo lo hago con ella. Y además no solo me dan de comer, sino que me miman, me tratan muy bien. La verdad es que allí soy un privilegiado en ese sentido. Beneficios también, pues en el sentido de que yo allí nunca me he sentido solo. He tenido siempre unos compañeros magníficos. También es verdad que muchas de las personas que trabajan en el hospital o que van de voluntarios no son de allí, de la zona, aunque sean peruanos, vienen de otras partes y pueden estar allí tan solos como podría estar yo. Entonces hacemos mucha piña. El hospital es una verdadera familia, todo el personal del hospital, pero luego, bueno, pues tengo personas que que están contratadas allí. Por ejemplo, aquí estos son doctoras que estaban allí cuando yo llegué, contratadas, peruanas. Estos son voluntarios españoles que han ido por allí. Por aquí otra voluntaria que estuvo allí un año, otros médicos peruanos contratados. El problema es que rotan mucho, porque si yo toda esta gente la tuviera allí siempre, yo no haría falta allí. Pero el problema es que el personal allí rota mucho y está poco tiempo y no le dan continuidad a la labor que se puede hacer allí. Aquí está mi compañero Ángel, que es uno de mi promoción, que se vino 2 veces conmigo. En fin, que nunca me he sentido solo y además siempre muy bien acompañado, porque como he dicho antes, no sé por qué siempre las mujeres tienden más a hacer voluntariado que los hombres, por lo menos en este tema. También es verdad que hoy día la medicina ya hay más doctoras que doctores, y eso también influirá, ¿no? Pero bueno, aquí se distingue claramente, las 3 del fondo son peruanas, contratadas, y todos los demás españoles. Yo he tenido mucha suerte porque este año he tenido un montón de voluntarios, pero un montón que ha llegado algún momento que hemos llegado a estar 9 médicos españoles allí, que eso no se había visto en la vida, en la historia del hospital nunca. También tenemos beneficios en forma de donaciones que nos hacen. El hospital necesitaba un motofurgón. Bueno, los que conocéis lo que es un hospital sabéis la cantidad de material que mueve un hospital. Material de todo tipo, de limpieza, material médico, material de todo tipo. Incluso como tenemos que hacer obras de remodelación continuamente, pues también material de obra. Todo eso llega al muelle por el barco, pero luego del muelle hay que subirlo al hospital, que como he dicho antes está en el 3er nivel. Entonces necesitábamos un motofurgón para hacer eso. Pero había una ONG polaca que nos quería dar una ambulancia. Y por más que le pedíamos un motofurgón, nos decían que no, que nos daban una ambulancia. Solución: comprar un motofurgón y convertirlo en ambulancia. Entonces, pues la furgolancia, como le llamamos, pues está por dentro equipada para llevar un paciente, con su banquito para los acompañantes, en fin, con todos los medios. Y cuando hace falta, pues todo eso se saca y se convierte en un furgón de carga. También beneficios en forma de ayudas de muchas ONG. Hay una ONG que se llama concretamente Operación Sonrisa, que trae unos médicos de Estados Unidos a Lima a operar niños con labio leporino. Por alguna circunstancia que yo todavía no he conseguido averiguar,
tenemos un índice de niños con labio leporino alto. Para una población de 25.000 habitantes podemos tener hasta 10 niños con labio leporino. Es un porcentaje alto, pero esta ONG subvenciona a los niños para que vayan a Lima, los operan y los devuelven ya operados. Incluso, como se ve aquí en las imágenes, cuando no pueden operarse inmediatamente porque tienen patologías concomitantes, la mayoría tienen anemia, desnutrición, entonces les proporcionan los alimentos suficientes, los nutrientes para que se recuperen y poderlos operar. Y por supuesto, pues esos alimentos, como son especiales, hay que explicarle a las mamás cómo tienen que combinarlos, cómo tienen que dárselos para que el niño... Y la verdad es que se recuperan bastante bien cuando los alimentan. Donaciones también que nos sirven pues para mejorar nuestras instalaciones. Aquí teníamos la cocina antigua, gran parte de ella hecha en madera, que ya se estaba literalmente cayendo a pedacitos, y bueno, pues gracias a donativos pudimos hacer la cocina nueva, una cocina pues ya con un salón comedor decente, con una zona de cocina, aquí todavía no estaba implementada, pero bueno, con unos medios ya como se merece un hospital. Y beneficios también en forma de voluntarios que van también a no solo a colaborar como médicos, sino también a prestar sus conocimientos y a dar formación. Teníamos unos ecógrafos comprados para 2 puestos de salud que no tenían, pero los ecógrafos estaban sin usar porque nadie sabía usarlos. Y gracias a estos 2 compañeros de Virgen del Rocío que se prestaron a ir, pues pudimos llevar esos ecógrafos a estos centros de salud y capacitar al personal para que aprendiera a manejarlos. Beneficios también en forma de material, recibimos material de laboratorio, material de urgencia. Aquí tenemos nuestra mesa de quirófano nueva, recién compradita. Todavía yo no la he visto porque ha llegado a Santa Clotilde cuando yo estaba aquí de vacaciones y me han mandado las fotos para que... Y bueno, porque la que teníamos antes era de hierro con 50 años de antigüedad. Y esos son beneficios materiales, pero también hay beneficios espirituales. Por ejemplo, el beneficio de poder hacer una vigilia pascual alrededor de una hoguera al aire libre, o el beneficio espiritual que recibes cuando inauguras la cocina nueva, o los talleres que se hacen con formación para los misioneros allí en el vicariato. El vicariato tiene 2 sedes, tiene una sede administrativa que está en Iquitos, lógicamente, porque todos los trabajos y toda la administración está en Iquitos, y una sede apostólica que está en otra localidad, en otro pueblo que se llama Indiana. Y en la sede apostólica se hacen reuniones de todos los misioneros del vicariato, se hacen talleres, se hace formación para los misioneros, y bueno, pues eso. Y bueno, cómo se ve la selva, cómo se ve todo eso, pues te tienes que acordar de Dios necesariamente. Es que cuando vives allí, si eres creyente tienes que pensar, cuando tú ves estos paisajes, cuando tú ves esta maravilla, cuando tú ves estas criaturas, algunos de ellos enfermos. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, cuando ves cómo se entregan los mismos religiosos, las mismas religiosas. Este es un caso, 2 niñas pequeñas, su madre con 18 años embarazada del tercero, ella y el padre de las criaturas, es decir, ella y su marido, alcohólicos los 2. Nos llega ella un día al hospital con un problema grave en su embarazo, la tuvimos que mandar a Iquitos, el marido ni apareció, mandamos aviso a la policía se lo encontró borracho tirado en una cuneta, y la monja pues se hizo cargo de las niñas y se las llevó a su casa y las tuvo una semana en su casa cuidando de ellas, hasta que a la mamá le dieron de alta en Iquitos y regresó a recoger a las niñas. Bueno, pues la verdad es que si Dios no está ahí, pues a mí me parece que sí.
Y bueno, y Dios habita en las familias, habita en la sencillez de los indígenas, habita en la entrega, como he dicho antes, de las religiosas que se dejan allí la piel, se dejan allí su vida, religiosas y religiosos, por supuesto, pero hay más religiosas, igual que hay más, no sé, siempre las mujeres nos ganan, no sé por qué. Y bueno, pues cuando tú estás allí y estás colaborando y estás trabajando, pues también te das cuenta de que Dios está metido en eso, ¿no? Y sí, si Dios no cuida de esto, ya que nosotros nos encargamos de destruirlo, pues hay que dar gracias porque esto sigue existiendo y ahí está, y hay mucha vida, y ahí está, ¿no? Y Dios está también pues en la persona que se afana en curar y en el enfermo que se afana por ser curado, y Dios está en los profesores que intentan sacar adelante a los niños, y Dios está cuando estamos trabajando o enseñando, o bueno, este es el trabajo que yo hago, ¿no? Como decía antes, allí hay que atender lo que llegue. Allí te puede llegar un diabético, o te puede llegar un señor que se ha volado la mano con una escopeta, o te puede llegar, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Una mordedura de serpiente, un enfermo de SIDA, puede llegar de todo. Y bueno, hay que salir adelante con los medios que tenemos y como se puede. Pero fijaros, he traído esta foto porque es muy curiosa, porque no nos limitamos a la actividad de lo que se hace. Quizá aquí en los hospitales la medicina se ha deshumanizado un poco. Allí fijaros el interés que hay por colaborar, por aprender, todo el mundo pendiente, quizás hasta demasiada gente, ¿no? Pero bueno, hay mucho cariño y mucho interés en esta imagen, ¿no? Y es lo que se trata allí. Otras veces tenemos que salir, muchas veces, con mucha frecuencia. Esta es nuestra hidroambulancia, ¿eh? A veces hay que salir, hay que ir a un poblado a buscar un paciente y traerlo al hospital, o a veces hay que llevarlo a Iquitos, y ir a Iquitos son 7 horas de viaje. Y bueno, y otras veces pues hacemos el trabajo incluso al aire libre, ¿no? Aquí tenemos a María, una voluntaria de estudiante de enfermería que estuvo con nosotros también un tiempo, y bueno, vacunando niños, entre otras muchas cosas que hizo allí. A veces incluso si la gente no viene al hospital, nosotros salimos a los barrios a buscar a la gente y los atendemos. Casi todos los barrios tienen lo que se llama un local comunal, donde Santa Clotilde tiene 10 barrios, y en esos barrios se hace en esos locales comunales se hacen las reuniones de los barrios, y los aprovechamos a veces nosotros para también hacer campañas, pues campañas de hipertensión, campañas de diabetes, porque si no la gente no vendría al hospital y bueno, pues luego cuando nos vienen ya nos vienen en situaciones mucho más complicadas. Es verdad que también ellos en su cultura tienen muy metido lo del curandero, y casi siempre van a ir al curandero antes que venir al hospital, pero bueno, a veces el curandero cura y a veces lo estropea más, ¿no? Aquí por ejemplo no siempre tenemos la hidroambulancia disponible, entonces pues en una de nuestras lanchas salimos y hacemos, en este caso pues tuvimos que ir a recoger una paciente que había dado a luz, la placenta no salía, después de 3 horas de retención de placenta nos llamaron, y ahí tuvimos que salir a toda pastilla, a 2 horas de distancia, a recoger a la paciente. Por el camino le tuve yo que sacar la placenta porque la mujer se desangraba, ahí en la misma lancha, y bueno, pues estos son cosas de las que hay que hacer allí, ¿no? Como digo, hacemos muchas campañas saliendo a los poblados, a veces con buen tiempo, a veces con lluvia, y
y atendemos pues en los poblados donde hay centros de salud. Esto es un centro de salud de uno de los poblados, pues atendemos en el centro de salud, y cuando no hay centro de salud, pues cualquier local de los que tenga el pueblo, y a veces incluso al aire libre, ¿no? Ahí montamos las mesas, la gente se pone en cola, y porque cuando vamos de campaña a un pueblo, por supuesto, pasa por el médico todo el pueblo, aunque no tengan nada, pero para una vez que va el médico lo tienen. Entonces ahí se ponen en cola, empezamos a las 8 de la mañana y a veces acabamos a las 10 de la noche. También aprovechamos para dar talleres, sobre todo a las mujeres, por ese tema que decía antes, que hay de los malos tratos. Y luego, dentro de mi actividad, a mí el vicariato me acoge como misionero, aunque a mí me dijeron que yo tenía que ir allí de médico, pero claro, cuando tú te tienes que quedar a vivir en Perú, si te tienes que quedar como residente allí, tienes que justificar que estás allí haciendo algo, porque si no, a los 3 meses tienes que salir del país, y cada 3 meses tienes que estar entrando y saliendo. Para evitar eso, el vicariato nos acoge y nos da a todos la calidad de misionero. Puede ser misionero religioso o misionero laico. Y con eso ya nos dan el carnet de extranjería y podemos permanecer allí por tiempo indefinido. Y entonces, pues bueno, yo aparte de médico soy allí también misionero, y como decía antes, en el vicariato, esto es la sede de Indiana, se hacen reuniones, nos reunimos en una maloca grande que hay allí. Una maloca es una construcción de este tipo, suelen ser redondas con este tipo de techo. Estos son maloquitas pequeñas para reuniones por grupos pequeños, y luego está la gran maloca donde se hacen los talleres y la formación y las reuniones grandes, ¿no? Pues esta es otra parte de la actividad que yo hago allí, ¿no? Yo estoy metido en la pastoral social, que es la más fuerte que hay allí, porque problemas sociales, como ya he dicho, son un montón, y bueno, pues también periódicamente tenemos que hacer nuestra formación allí. Y bueno, pues para terminar un poco, mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba, ¿no? Ahí, pues, cuando tú tienes la posibilidad de estar con el anciano de una tribu indígena, rodeado de buenos compañeros, cuando puedes visitar algunas casas y ves el cuidado con que las tienen, o cuando ves la propia naturaleza, ¿no? O cuando despides a una compañera que después de un año pues se vuelve para España. La verdad es que, como decía antes, hay también mucha emoción y mucho agradecimiento, ¿no? Y piensas que desde el cielo te están mandando todo esto, y hay que estar muy agradecido. O cuando te encuentras estos atardeceres impresionantes, que allí los ves cada 2 por 3. Yo allí veo algunas veces cuando llegan mis compañeros y ven esas fotos, me dicen, mándamela, y digo, no te hace falta, la vas a poder hacer tú mañana o pasado, porque esto lo vemos aquí todos los días, ¿no? Y bueno, como dice San Ignacio, pues lo ideal es terminar todas las oraciones con un coloquio, y yo ahora pues ya doy paso al coloquio. Bueno, se me olvidaba dar una, si quiero, porque esto se llama Noches de Té y Solidaridad. Entonces, pues yo quiero decir un poquito, aunque la diapositiva se me ha ido un poco fuera, pero bueno, un poco para que sepáis. He dicho antes que el hospital tiene muchas carencias, ¿no? Y tenemos muchas necesidades. Ahí tenéis una relación de las principales necesidades que tenemos en el hospital, ¿no? Para que veáis que a veces las cosas se pueden ver muy bonitas, pero que detrás de todo eso hay mucha necesidad, y bueno, pues tenemos necesidades del propio hospital, de lo que es el edificio, necesidad de comprar cosas,
ayuda social que también hacemos y por supuesto mucha necesidad de voluntariado, ¿no? de personas que vayan allí a colaborar. Y no tiene que ser necesariamente médicos, allí estamos abiertos a todo el que llegue, por supuesto, ¿no? Pues muy bien, ahora sí pasamos al coloquio ya si queréis. No quiero aplausos, quiero que ustedes pregunten o cuenten si tienen cosas que contar, si esto les ha sugerido algo, pues igual, ¿no? Norberto, has dicho que las casas tienen mucha ventilación y no se mojan por dentro cuando llueve. Si el techo, no, porque hombre, normalmente los techos sobrepasan el límite de lo que serían las paredes, ¿no? Porque sí es verdad que hay viento muchas veces, a veces sí entra el agua, ¿eh? A nosotros a veces incluso hasta en el hospital, porque el hospital tampoco tiene las ventanas cerradas, el hospital tiene sus paredes, pero en la parte de arriba son ventanas que lo que hay es una mosquitera, para que no se cuelen los mosquitos, pero no hay cristal ni nada de eso. A veces si el viento combate muy fuerte, sí llega a entrar el agua. ¿Y animales? O sea, animales... Casi todas las casas, si habéis visto, están hechas sobre pilotes de madera, están elevadas para evitar que se cuelen los animales. Lo que entra son mosquitos, pero mosquitos que hay un montón y eso es inevitable. ¿Van muchos voluntarios a través de Entre Culturas allí? Pues a través de Entre Culturas, que yo sepa, hasta ahora no ha ido nadie. ¿No? Dime. Que si el pueblo es pobre, ¿cómo han hecho el hospital? Buena pregunta. Mira, el hospital tiene una historia muy antigua. El hospital tiene más de 70 años. Y aquello fue porque allí llegaron unas monjas, allí no había nada. Estaba el pueblo, pero no había hospital ni había ningún tipo de institución sanitaria. Entonces allí llegaron unas monjas que fundaron un dispensario. Un dispensario es como un local pequeñito para hacer atenciones básicas. Y ellas iban con la idea de poner vacunar básicamente a los niños. Y así empezó aquello. Luego poco a poco, a base de donaciones, fue creciendo. Y el hospital se ha hecho fundamentalmente pues, por las donaciones de la gente que ha pasado por allí o que ha conocido aquello o que se ha enterado de que allí existía eso y entonces se han ido haciendo ampliaciones hasta que se ha convertido en lo que es ahora. De hecho, ahí lo tengo puesto en las necesidades, una de las cosas que tenemos que hacer es seguir ampliando el hospital. Tenemos un proyecto para hacer un pabellón de consultas nuevo y poco a poco se va agrandando, cada vez se va haciendo mayor. Al principio no había un quirófano, no había una sala de parto, no había casi nada, todo eso se ha ido haciendo poco a poco con los donativos que la gente iba mandando. ¿La medicación en una farmacia? Sí, bueno, ya he dicho que el hospital, creo que lo he dicho, es concertado con la sanidad pública. Entonces, está concertado con el gobierno regional, con lo que sería el SAS de allí. Y entonces la DIREMIT, que es como se llama, Dirección Regional de Medicamentos, nos suministra los medicamentos y los demás insumos de farmacia que se utilizan en un hospital, ¿no? No siempre nos da todo lo que pedimos, ni siempre nos da todo, no nos da todo lo que necesitamos, a veces ni en cantidad ni en productos. A veces porque ellos mismos no tienen en stock, a veces porque no les da la gana darnoslo, no sé de qué depende, pero hay veces que sabemos que lo tienen y no nos lo mandan. Entonces sí tenemos carencias de muchas cosas que nos harían falta y que no siempre las tenemos. Incluso nosotros, parte de los donativos que recibimos, los dedicamos a comprar a veces medicamentos que necesitamos, o sondas, o yo que sé, cualquier otro insumo, pañales para los niños, ese tipo de cosas que no siempre nos las suministran. ¿Y cómo te mandan los donativos, Norberto? Bueno, pues hay dos formas, o tres formas, que os lo voy a poner aquí ya que ha salido la pregunta. Está bien.
Ahí he puesto los 2 teléfonos que yo tengo para las personas que quieran colaborar de manera personal, como voluntarios. No sé si tendría que corregir esta diapositiva para que se meta más dentro, porque creo que la primera letra no sale. Pero bueno, yo tengo los WhatsApp de los 2 teléfonos, los tengo operativos, tanto cuando estoy aquí en España como cuando estoy en Perú, por lo cual cualquier persona que esté interesada en ir allí puede comunicarse conmigo por WhatsApp y hablamos. Y si es para hacer ya un donativo económico, pues o bien por transferencia a la cuenta del vicariato, que está ahí puesta, vale. O si es una persona que le interesa desgravarse ese donativo, pues haciéndolo a través de esta ONG. Esta es una ONG, Compromisos, que la fundó el propio, el obispo nuestro es de Badajoz, no es peruano, es de Badajoz. Y entonces él, con su familia, en Badajoz han fundado esa asociación con la única finalidad de ayudar al hospital. Entonces, ¿por qué? Porque si tú haces una transferencia al banco del vicariato allí en Perú, aunque nosotros tenemos un justificante, eso Hacienda no te lo admite porque es una organización extranjera. Entonces, al tratarse de una ONG española, ahí ya sí te sirve el certificado que te dan para desgravar. Entonces, además, esto tiene una ventaja y un inconveniente. Esto tiene la ventaja de que no se pierde ni un céntimo. Sí. Quiero decir que la transferencia cuesta dinero. Pero se graba una barbaridad, casi el 70 y ya, ¿no? No sé. Una barbaridad, no sí. sé. Sí. Pero la transferencia internacional cuesta mucho dinero. Se desgrava 120. Y esto, el dinero que llega a la ESO nos llega a nosotros íntegro. Yo no sé, me imagino que por ser Roberto, de 150 se desgrava 120, me han dicho a mí. Ya. O sea que es una barbaridad. Ya, yo eso no lo sé. Sí, pero vamos que... Y bueno, y ya está. Lo que sí es importante quien haga una transferencia es que especifique esto, porque sobre todo si va a esta cuenta, porque claro, el vicariato tiene muchas obras, no solo el hospital. Entonces, si no lo especifica, al vicariato le llega un donativo, lo emplea en lo que cree conveniente. Pero si especificas que es para esto, pues entonces ya sí no, ya me llega a mí directamente. Norberto, ¿los pacientes crónicos tienen fácil acceso a los tratamientos diabéticos, hipertensos? Bueno, por ejemplo, la diabetes tenemos sota, caballo y rey, no tenemos los medicamentos modernos que hay aquí para la diabetes, allí ni los olemos, por supuesto, ¿eh? Y la hipertensión casi que poco más o menos lo mismo, ¿eh? Entonces allí hay 4 medicamentos básicos y es con lo que contamos, no hay mucho más. ¿Y cuando solicitáis voluntariado, le aconsejáis que os lleve algún material específico? A veces, si en ese momento necesitamos algo, sí, y si no, no. Es que la verdad es que a mí, que un voluntario me lleve en la maleta 4 o 5 cajas, tampoco nos resuelve mucho, ¿no? Entonces, bueno, a veces si es una cosa muy puntual, que la necesitamos y aprovechamos que llega alguien, sí, pero si no, le decimos, no, mira, si tú necesitas medicación para ti, te la traes, pero para donarla al hospital no, porque, bueno, pues yo alguna vez he pedido medicación específica de oftalmología, que allí no nos llega casi nada, y son cosas que, bueno, son botecitos pequeños que ocupan poco y te puedes llevar en la maleta un puñado de cajas, pero si no, no pedimos que nos lleven, porque aparte de que si tienes la mala suerte de que te revisen en la aduana, pasar medicamentos es un problema. ¿Las comunicaciones con las otras aldeas? Todo por barco. Todo por barco, pero por ejemplo cuando llaman de urgencia, ¿cómo...? Bueno, funciona el internet. Funciona internet. Funciona internet y la telefonía. Y la telefonía funciona bien. Sí. Bueno, bien no funciona. A veces nos llevamos varios días sin internet, porque claro, allí el internet va por antenas. O sea, el internet parte de Iquitos y atraviesa la selva a través de una serie de antenas que están distribuidas por toda la selva, ¿no? Entonces, como una antena de esas averíe, y allí es muy fácil que una tormenta pegue un rayo y pues entonces hasta que arreglas la antena te puede llevar un tiempo sin internet. Ya. Entonces alguna vez habréis tenido
La gente se muere, Paco. Ya. Pero que habréis tenido, que os han avisado que os ha llegado el aviso 2 o 3 días ya tarde, ¿no? Claro, bueno, normalmente se recurre al teléfono, que es lo más rápido. Y el teléfono sí funciona. Pasa igual, no siempre funciona bien. A veces el teléfono, no tenemos línea de teléfono y sí tenemos línea de internet, y otras veces al revés. Vale. Pero sí, claro, hay situaciones en las que no se llega a tiempo. ¿Y en eso no invierte el país, el gobierno? Nada. Al gobierno los indígenas le interesan muy poco. Estás todo el año allí, casi todo el año, ¿no? Nada más que vienes una vez. Vengo, hasta ahora en los 2 años que llevo, una vez al año. Una vez al año. Tampoco llevo tanto tiempo. Ya. Pero vamos, también es un viaje largo, pesado, caro. Claro. Tampoco es para estar viniendo los fines de semana. ¿Y la situación política que se está viviendo ahora mismo allí está teniendo repercusión? La situación política de Perú nunca ha sido, por lo menos en los últimos 10 años, nunca ha sido muy estable. Lo que pasa que en esta ocasión concretamente sí es verdad que ha tenido más repercusión porque ha habido más violencia, ¿no? O sea que Perú es un país políticamente bastante inestable por la propia corrupción. Allí la corrupción es que está institucionalizada. Allí es corrupto todo el mundo. O sea que lo que habéis visto del caso del comisario es una gota más dentro de toda la corrupción, que allí es corrupto todo el que puede. Y entonces todo el mundo abusa de su posición de poder, ¿no? Entonces eso hace que la situación política sea inestable, los presidentes cambian con mucha frecuencia y vamos, hubo un presidente que duró 3 días, pero 3 días de calendario, vamos, entró de presidente a los 3 días ya estaba en la calle. Entonces, bueno, esto siempre es así. Lo que pasa que esta vez, bueno, no sé si por las características de este presidente, por los apoyos que tenía detrás o por lo que sea, pues ha resultado con unas revueltas demasiado violentas que no se dan habitualmente, ¿no? Y bueno, pero es una situación que yo creo que durará lo que dure y se pasará y ya está, y seguiremos como siempre. Pues nada, hay que hacerte propaganda. Bueno. Para que colaboremos todos. ¿Qué querías preguntar? Bueno, pues entonces quizás estas últimas palabras pueden servir, digamos, para concluir esta noche de té y solidaridad, por la cual pues agradezco muy profundamente a Norberto su exposición y a todos vosotros que hayáis querido venir a compartirla con nosotros. Muchas gracias entonces.